Los secuestros en Chile existen y no es un tema del que se hable mucho porque se mantiene en reserva. Hay quienes creen que en nuestro país estamos libres de ellos, pero la realidad es otra. Se trata de encerrar a alguien sin ningún derecho, privándole su libertad, y este será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. La persona que proporcione el lugar del hecho se someterá a la misma pena. Si se ejecuta para obtener un rescate, imponer exigencias o arrancar decisiones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. En cualquiera de los dos casos, si el secuestro resulta por más de 15 días o si la víctima presenta un daño grave, la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo. Si se comete homicidio, violación sodomítica o alguna de las lesiones presentes en el artículo 395, 396 y 397, el autor será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. El sujeto activo debe ser por regla general un particular que cometa la detención ilegal del artículo 148 y el delito que comete es el de secuestro. El sujeto pasivo solo puede ser mayor a 18 años. Si es menor de los 18 años, el delito sería la sustracción de menores. La detención o encierro debe hacerse contra la voluntad de la víctima. Si existe consentimiento, no habría delito. En el tema de sustracción de menores, de acuerdo al artículo 142 del Código Penal, se describe que la sustracción de un menor de 18 años será castigado con presidio mayor en su grado máximo o presidio perpetuo. Si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona menor, a raíz de esto será castigado con presidio mayor en su grado medio o máximo en los demás casos. Existen dos tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona, incluso quienes tengan a cargo la seguridad del menor, como los padres, tutores, profesores, y el sujeto pasivo de este delito puede ser un menor de 18 años. La violación de morada es un delito que desde la antigüedad está presente, pero que a lo largo de la historia ha evolucionado a lo que conocemos hoy. En el siglo XVIII, la revolución industrial comenzó a cimentar las bases de lo que hoy conocemos como propiedad privada, un nuevo concepto que obligó a los nacientes estados constitucionales a perseguir a quienes ingresaran a un lugar sin el permiso de su dueño. Este delito es conocido como violación de morada y en nuestro país es castigado con cárcel. Chile logró su separación definitiva de España en 1818, pero no fue hasta 1874 cuando promulgó su Código Penal, donde en el artículo 144 se estableció el delito de violación de morada junto a sus penas, las que aumentan según la gravedad. En los casos simples, donde solamente se ingresa contra la voluntad de los moradores, la pena es de 61 días a 541. En los casos graves, en los cuales se entra con violencia, la pena aumenta a 541 días hasta 3 años. Además, en la Constitución de 1980, en su artículo 19, número 5, garantiza que solo un funcionario público puede allanar un domicilio y solo cuando la ley lo determine. Respecto de los funcionarios públicos, ellos cometen un delito especial que se llama allanamiento irregular y que tiene una pena agravada respecto a la violación de domicilio en los casos en que los funcionarios ingresan fuera de las formas que permite la ley. Actualmente, la violación de domicilio es un delito perseguido incluso en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, donde en su artículo 12 asegura que las personas no serán objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, familiar y domicilio. En Sudamérica, este delito tiene una penalidad más baja en comparación a Chile. Por ejemplo, en Argentina, Perú y Ecuador, el castigo no supera los 2 años de cárcel.
El atentado contra la autoridad es un delito que se comete cuando se realizan acciones que agreden o se opone resistencia con intimidación. Esta acción se comete contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos cuando se encuentren cumpliendo con las funciones de su cargo. Es un delito doloso. En el artículo 266 del Código Penal aborda el concepto de autoridad para efectos de los delitos de atentado contra la autoridad, desde el punto de vista de su función y señala cuándo se ejerce esta. Los delitos contemplados en el Código Penal son los siguientes. El atentado contra la autoridad se encuentra en el artículo 261 del Código Penal y nos dice: los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquella o estos ejercieren funciones de su cargo. Los atentados a que se refiere el artículo anterior serán castigados con la pena de reclusión menor en su grado medio o multa de 11 a 15 UTM siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes, que son los 3 puntos que aparecen en el artículo 262 del Código Penal. Si no ocurren estas circunstancias, la pena será reclusión menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM. Otro delito contemplado son las amenazas en el artículo 264 del Código Penal, que nos dice: el que perturbe gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores o de las audiencias de los tribunales de justicia será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 UTM o solo esta última. El atentado con violencia o fraude se encuentra en el artículo 267 del Código Penal, se refiere al que con violencia o fraude impidiera ejercer sus funciones a un miembro del Congreso, de los Tribunales Superiores de Justicia o del Consejo de Estado, sufrirá las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 UTM. Y como último delito encontramos la falsa alarma de incendio, emergencia o calamidades, que se encuentra en el artículo 268 bis del Código Penal. Dice: el que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los cuerpos de bomberos u otro servicio de utilidad pública incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo. La pena señalada es de 61 a 540 días de prisión. En Chile, las manifestaciones y libre circulación son un derecho fundamental plasmado en nuestra Constitución. Pero, ¿qué sucede si estos derechos son foco de desórdenes públicos graves? El derecho de manifestación puede efectivamente implicar alguna afectación del orden público, especialmente en consideración a que la protesta social es ejercida frecuentemente por grupos y colectivos que se encuentran marginados del debate público. En nuestro Código Penal está establecido que cualquier desorden o cualquier otro acto de violencia o fuerza será sancionado. El artículo 269 nos habla sobre desórdenes públicos y las circunstancias agravantes que se pueden aplicar a quienes incurren en ellos, como por ejemplo impedir o alterar ejerciendo fuerza, violencia o intimidación en las personas en bienes de uso público, e incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les correspondan por el daño u ofensa causado. El artículo 494 establece la pena de multa a quienes cometen determinados ilícitos, donde sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, el que asistiendo a un espectáculo público provocare algún desorden o tomare parte de él. El derecho a manifestar en lugares públicos o derecho a protesta social puede entrar en conflicto con otros derechos, especialmente la libertad de circulación de otras personas o con otros bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. La obstrucción a la justicia aparece descrita en el artículo 269 del Código Penal, vigente en Chile desde el año 1874, en la cual castiga básicamente a la o las personas que entreguen antecedentes falsos, oculten información o destruyan pruebas importantes en un caso judicial. En pocas palabras, son actuaciones dolosas en las que la o las personas dificultan el proceso judicial. Pero entonces, ¿cuáles son las penas para estas personas? Las personas que dificulten el proceso judicial son sancionadas con la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 301 días de cárcel y una multa de 2 a 2 unidades tributarias mensuales,
lo cual correspondería a un monto sobre los 500.000 pesos chilenos. En el caso de los abogados, además de las sanciones ya mencionadas, serán castigados con la suspensión de profesión durante la condena. Pero si los antecedentes falsos entregados por estas personas llevan a que el Ministerio Público solicite medidas cautelares o a deducir una acusación infundada, aumentarán su grado. Cabe destacar que la retractación oportuna, es decir, la confesión del delito, se considera como atenuante, quiere decir que reduce la pena, pero debe ser en el momento oportuno. Las que según este artículo deben ser durante la vigencia de la medida cautelar o antes del pronunciamiento de la sentencia, absolución o condena. La incomparecencia injustificada en causa criminal es un ejemplo de obstrucción pasiva a la justicia, ya que, como su nombre lo dice, la persona, pese a ser citada, no comparece o ignora algún requerimiento sin causa justa. El resultado es el retraso o suspensión de un procedimiento judicial penal, y las penas de este delito son la prisión de 3 a 6 meses o una multa de 6 a 24 meses. Los profesionales del derecho que cometieren este delito, como el juez, su abogado asistente o fiscal del Ministerio Público, serán sancionados además de la multa o pena de prisión con la pena de inhabilitación especial de profesión de 2 a 4 años. En el caso de que una persona sufra amenazas hacia él o un familiar, tendrán las siguientes penas. Por ejemplo, si Juan es el sujeto activo que amenaza a Pedro, diciéndole que si dice la verdad en el juicio matará a su única hija, y Pedro, por miedo a que le hagan daño a su pequeña, oculta información clave, Juan será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Pero en el caso de que Pedro, pese a estas amenazas hechas por Juan, no oculta la información y decide aportar a la justicia, Juan será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Y si la amenaza no fuere bajo condición, Juan es castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Cabe destacar que si la amenaza fuere por escrito, es considerada como una circunstancia agravante en esta situación. En el tema atentado a vehículos en circulación, de acuerdo a la Ley 18.290, en el artículo 196 del Código Penal, se describe que el que atenta contra un vehículo motorizado en circulación, apedreando o arrojando otros objetos contundentes o inflamables, o cualquier otro medio semejante, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, que son de 61 a 301 días. Ahora, si a raíz del atentado las personas mueren o tienen lesiones, el delincuente va a sufrir las consecuencias de las penas del inciso primero señalado y aumentado en un grado. Ahora, si el vehículo motorizado está detenido, se considera que es un delito de daños. Esto de acuerdo al artículo 484 y 485 del Código Penal, en donde se describe el delito de daños como la destrucción o menoscabo de un bien o la propiedad ajena pública. Como ya sabemos, el delito es la acción típica, antijurídica y culpable. En esta instancia dimos a conocer algunos delitos de mayor connotación pública, específicamente los crímenes y simples delitos que atentan contra la libertad y seguridad de las personas, comprendiendo que este tipo de acto ilícito se refiere a aquellas de carácter violento y que afecta a la propiedad, la vida y bienes de la comunidad, generando con ello un impacto público que le genera a las personas un miedo e inseguridad, lo cual, debido a diversos estudios realizados en el país, nos dimos cuenta que están en aumento y cada vez con mayor agresividad.